La noche caía como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo. La luna, opaca y tenebrosa, apenas iluminaba el sendero que bordeaba el río. En la quietud de ese escenario, el lamento comenzaba a tomar forma. María, la desdichada alma conocida como La Llorona, emergió de las sombras, con su vestido blanco empapado y su cabello enredado como las raíces de un árbol antiguo. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora destellaban en la penumbra con una tristeza infinita. El eco de su llanto penetraba el alma de quienes tuviesen la desdichada fortuna de escucharlo. A medida que caminaba junto al río, el viento susurraba a su alrededor, llevando consigo sus lamentos cargados de dolor y desesperación. Cada paso de María era como un eco de su angustia, reverberando en el silencio de la noche. A lo lejos, las luces de las casas parpadeaban, inconscientes de la presencia que acechaba en la oscuridad. Los perros del pueblo, normalmente ruidosos, permanecían en un inusual silencio, como si intuyeran el peligro que se cernía sobre ellos. Al acercarse al puente, María detuvo su marcha. Sus ojos se clavaron en las aguas turbias del río, donde se decía que sus hijos habían encontrado su trágico destino. Un gemido gutural escapó de sus labios, resonando en la noche como el eco de una tragedia olvidada. En ese momento, un escalofrío recorrió el cuerpo de un joven que observaba desde la distancia, oculto entre los árboles. Su corazón latía con fuerza, como si pudiera sentir la presencia de la Llorona penetrando en su alma. Sin atreverse a moverse, presenció el espectáculo con una mezcla de terror y fascinación. Finalmente, con un último lamento que parecía fundirse en el susurro del viento, María se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de melancolía y misterio. El joven permaneció inmóvil por un momento más, antes de atreverse a exhalar el aliento que había estado conteniendo. Esa noche, el pueblo quedó sumido en un silencio inusual, como si la presencia de la Llorona hubiese dejado una marca invisible en el aire. Los lugareños, aún sin verla, sabían que la leyenda era más que una simple historia para asustar a los niños. Era una verdad perturbadora que se ocultaba en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente audaces para adentrarse en su reino. Desde entonces, el lamento nocturno de La Llorona se convirtió en un recordatorio ominoso de los peligros que acechaban en la oscuridad de la noche, y aquellos que tuvieran la desgracia de escucharlo llevarían consigo el peso de esa experiencia para el resto de sus vidas. La leyenda de La Llorona no era solo una historia para asustar a los niños, sino una sombra que se cernía sobre el pueblo, esperando el momento propicio para revelar su terrible verdad. Una noche, cuando la niebla cubría el río como un manto espeso, un valiente pescador llamado Javier decidió desafiar el miedo que todos compartían. Con su bote a la deriva y su red en mano, se aventuró en las aguas embrujadas, decidido a desentrañar el misterio que rodeaba a la Llorona. El tiempo parecía detenerse en aquel lugar maldito. El sonido del agua chapoteando contra el bote era la única compañía de Javier en la oscuridad. El silencio era opresivo, como si el propio río contuviera el aliento ante la presencia de un intruso. Fue entonces que lo vio, a lo lejos, entre la bruma, una figura pálida que se alzaba sobre las aguas. El corazón de Javier se detuvo por un momento. Congelado por el terror, La Llorona, con su vestido blanco empapado y su cabello enmarañado, estaba ahí,
susurrando nombres de niños en el viento. El pescador se aferró a su red con fuerza, su piel erizada y los ojos fijos en la aparición sobrenatural. La Llorona se acercó lentamente, su mirada vacía penetrando en el alma de Javier. El lamento que emanaba de sus labios era un eco de agonía, un grito de madre desesperada que trascendía el tiempo y el espacio. Javier no pudo soportarlo más. En un arrebato de pánico, giró su bote y remó con todas sus fuerzas, alejándose de la terrible visión que lo acechaba. El corazón latía desembocado, el sudor frío empapando su frente. Sabía que había presenciado algo más allá de lo humano, algo que no podía comprender. Al regresar a tierra firme, el pescador no pudo encontrar consuelo en sus sueños. La imagen de la Llorona lo persiguió, su lamento llenando sus noches de terror y angustia. Nadie en el pueblo podía entender la tormenta que atormentaba a Javier, pero él sabía que había despertado a una fuerza insondable y que su vida ya no sería la misma. Desde entonces, el bote de Javier quedó a la deriva en el río, como un testigo silencioso de su encuentro macabro. Y aunque nunca volvió a hablar de aquella noche, el brillo de terror en sus ojos lo delataba. La leyenda de la Llorona ya no era solo una historia, era una experiencia vivida en carne y hueso, una verdad que lo perseguiría hasta el fin de sus días. La experiencia de Javier había dejado una marca indeleble en su alma. No era solo el recuerdo del encuentro macabro con la Llorona, sino algo más profundo y oscuro que lo atormentaba noche tras noche. Desde aquella fatídica noche, una sombra parecía haberse apoderado de su vida. Los días se volvieron grises y sombríos, como si una nube de desdén se cerniera sobre él. Las risas que antes llenaban su hogar se extinguieron, reemplazadas por un silencio opresivo. La maldición de la Llorona no era solo una leyenda para Javier, era una realidad que lo perseguía a cada paso. Pequeñas desgracias comenzaron a acumularse en su vida, como si una mano invisible estuviera tejiendo un destino de desdicha a su alrededor. Su bote, una vez fuente de sustento y alegría, ahora yacía en el río como un monumento a la tragedia. Las aguas que antes le habían dado vida ahora parecían contener un oscuro secreto, una advertencia silenciosa de los peligros que acechaban en la oscuridad. Javier buscó respuesta en cada rincón del pueblo, consultando a los ancianos y buscando antiguos relatos que pudieran arrojar luz sobre su condena. Pero la maldición de la Llorona era escurridiza. Una sombra se negaba a revelar sus secretos. Las noches se volvieron aún más inquietantes. El lamento de la Llorona, una vez distante, ahora parecía resonar en las paredes de su propia casa. Javier se despertaba sobresaltado, sudando frío, convencido de que la presencia de la Llorona lo acechaba incluso en su propio dormitorio. La desesperación se apoderó de él. Intentó oraciones y rituales, buscando liberarse de la maldición que lo atenazaba. Pero cada intento era en vano. La Llorona persistía. Su influencia era más fuerte que cualquier intento de exorcismo. Javier se dio cuenta de que no podía escapar de su destino. La maldición de la Llorona lo había marcado para siempre. Una carga que llevaría hasta el fin de sus días, aunque la leyenda se contaba entre susurros y miradas temerosas. Para él,
Era una realidad que lo envolvía en una oscuridad sin fin. Y así, en la quietud de su hogar, Javier se resignó a su destino, sabiendo que la maldición persistente de la Llorona nunca lo abandonaría. Cada noche, el lamento de la desdichada madre resonaba en sus oídos, recordándole la inescapable verdad que lo había consumido por completo. La desesperación llevó a Javier a buscar cualquier atisbo de esperanza que pudiera liberarlo de la maldición de la Llorona. En los oscuros pasajes de antiguos libros y entre las palabras de los ancianos del pueblo, encontró una tenue luz de posibilidad: el ritual del exorcismo. Guiado por la promesa de liberación, Javier se embarcó en una búsqueda para recopilar los elementos necesarios: hierbas raras, velas negras y un fragmento de la campana de la iglesia fueron reunidos con determinación. Cada elemento llevaba consigo una carga de superstición y misterio, como si el mismo acto de preparación estuviera impregnado de un poder ancestral. La noche elegida era una de luna llena, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se tornaba más fino. Javier se adentró en la oscuridad, llevando consigo la mezcla de temor y esperanza que lo embargaba. En el lugar donde había tenido el encuentro macabro con la Llorona, Javier dispuso los elementos en un círculo, siguiendo las instrucciones con precisión. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que parecía palpable. Sabía que estaba desafiando a fuerzas más allá de su comprensión. Cuando las velas se encendieron, la noche pareció responder con un susurro siniestro. Los árboles crujían como si murmuraran secretos antiguos, y el río susurraba una canción de lamentos que resonaba en los oídos de Javier. Siguiendo las palabras del ritual, comenzó a recitar las oraciones con una intensidad que solo la desesperación puede conferir. Cada sílaba parecía vibrar en el aire, como si invocara una presencia que yacía en lo más profundo de las sombras. Fue entonces que sintió un cambio en el ambiente. El viento se aquietó y la temperatura descendió, como si el mundo aguardara el desenlace del enfrentamiento entre el hombre y la maldición. De repente, un lamento desgarrador llenó el aire, resonando en el corazón de Javier. La Llorona se manifestaba, su presencia tangible en la noche, pero esta vez no era solo un espectro lejano, estaba frente a él, con ojos llenos de una tristeza que perforaba en el alma. A pesar del terror que lo invadía, Javier continuó recitando las palabras del ritual con una determinación férrea. La lucha entre la luz y la oscuridad alcanzaba su clímax, el destino de Javier pendiendo en un delicado equilibrio. Y entonces, en un estallido de luz cegadora y un grito que parecía desgarrar el cielo, la presencia de la Llorona se desvaneció. Javier quedó solo, en medio de la oscuridad, sin más rastro de la maldición que lo había atormentado. El silencio que siguió fue aún más abrumador que el lamento de la Llorona. Javier había desafiado una fuerza espectral y salió victorioso, pero sabía que el precio de la liberación había sido alto y que la sombra de esa noche lo seguiría por el resto de sus días. En los días que siguieron al ritual de exorcismo, la mente de Javier estaba llena de preguntas sobre los hijos de la Llorona. Sabía que la tragedia que los había separado de su madre estaba en el corazón de la maldición, y sentía la necesidad imperante de descubrir la verdad. Investigando entre los ancianos del pueblo y rastreando antiguos registros, Javier desenterró la desgarradora historia. Descubrió que los hijos de la Llorona habían sido arrastrados
por las turbulentas aguas del río en una noche de tormenta, mientras su madre, enloquecida por la pena, clamaba en vano por su regreso. Esa tragedia marcó el inicio de la maldición de La Llorona. El alma atormentada de María, separada de sus amados hijos, quedó atrapada en un eterno lamento, condenada a buscarlos por la eternidad. Javier se estremeció al imaginar el dolor que había llevado a La Llorona a convertirse en la figura aterradora que todos temían. Comprendió que su encuentro con ella no había sido solo una confrontación con un espíritu vengativo, sino también un enfrentamiento con el sufrimiento inimaginable que yacía en el corazón de la leyenda. Aunque Javier había logrado librarse de la maldición de La Llorona, algo había cambiado en él de forma irrevocable. La conexión con la desdichada alma persistía como una sombra que se aferraba a su ser. Noche tras noche, en los rincones oscuros de su mente, Javier escuchaba el lamento de La Llorona, susurros que se entremezclaban con sus pensamientos, recordatorios de la tragedia que había presenciado y de la oscura verdad que ahora compartían. La presencia de La Llorona se había convertido en una compañera inquietante, una parte indisoluble de su existencia. Javier sabía que nunca estaría completamente libre de ella, que sus vidas estaban entrelazadas de una forma que iba más allá de la comprensión humana. Y así, en el silencio de las noches, Javier y La Llorona compartían una conexión única, una danza macabra entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Una relación marcada por el terror, la compasión y una inquietante complicidad. Cerramos capítulo, pero nuestra búsqueda continúa. Esto fue Cualquier Cosa.